Los pastores exageran los números. We don't mean to, No queremos, but we feel the pressure. pero sentimos la presión. Here's the problem. If we stretch them now, our goals have to stretch. El problema es que si lo exageramos ahora, And- vamos a tener que exagerar la meta. And we're never real honest with Y ourselves. nunca vamos a ser realmente honestos con nosotros mismos. Any other pastors in the room? Any ¿Algún other otro- churches represented? ¿Algún otro pastor que esté aquí en este lugar que quiera poner su iglesia? He said, nope, not me. No quiere. Starting a new church? Yeah, put it up here. Let's see what the goals are. I'm starting one in January. Vamos a ver cuál es la Yes, meta. sir. Yes, sir. I'm running out of building at where I'm at, so we're going to start another one. I love it. Me I gusta. love the audacity. Me gusta la audacia. So you're down 55 people from the start of the year. I like the honesty. $220. Not afraid of setting goals. No nos da miedo poner metas. I like it. Me gusta. Here's the focus with this. Ese es el enfoque aquí. Here's the reason I wanted you to write this down. Esa es la razón por la que quería que lo escribiera. As a pastor, can you really grow your church? Como pastor, ¿usted realmente puede hacer crecer su iglesia? It is hard for a pastor to grow his church Es difícil para un pastor hacer crecer la iglesia. because it's one person Porque es una persona trying to draw a lot of people. tratando de atraer a mucha gente. I'm going to take a picture of that too. Yo también le voy a tomar una foto a esto. Because one is we're going to go back and we're going to revisit these goals. Porque vamos a volver a revisitar estas metas. As a group of people, for us to go to where we're coaching, Como grupos de personas que queremos tener un entrenador, we got to know what our goals are, tenemos que saber cuáles son nuestras metas and we got to talk about getting there. y tenemos que hablar de cómo vamos a llegar ahí. Now, I noticed it was the pastors that came up and wrote all the goals down. Ahora, yo noté que fueron los pastores los que pasaron a escribir los números. We can't really affect church growth that way. Nosotros realmente no podemos afectar el crecimiento de la iglesia de esta manera. So what we have to do is we have to push church growth down. Así que lo que tenemos que hacer es empujar el crecimiento de la iglesia hacia abajo. Just as I ask you to come up here and set goals, Así como yo le pedí que pasara y pusiera sus metas, you've got to take that goal and divide it up by departments usted tiene que tomar esta meta y dividirla en sus departamentos and figure out how much each department can help your church grow. y encontrar cuánto puede cada departamento ayudar en este crecimiento. That's called top-down goal setting. Esto se llama hacer metas de arriba hacia abajo. I want to tell you a better way to do it. Quiero enseñarle una manera mejor de hacer esto. Let's do bottom up. Vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Get your children's director Que su director de niños to go talk to all your teachers vaya y hable con todos los maestros and ask them how much they think they can grow your church in a year y que les pregunte cuánto ellos pueden ayudar a hacer crecer la iglesia en un año. with ideas like Nerf gun wars or Lego to church or whatever other ideas they can come up with. Con todas estas ideas que hablamos hace rato de las pistolas de juguete, el Lego a la iglesia, todas estas ideas. So if your teachers say, you know what, we can add 15 people. Así que si sus maestros dicen, ¿sabes qué? Podemos añadir 15 personas. So if the teachers add 15 kids, you're probably going to get at least 15 parents. Así que si los maestros van a agregar 15, pues mínimo va a tener a 15 padres. So that's 30 people your kids, your teachers can actually add to your congregation. Así que ahí ya son como unas 30 personas que el departamento de niños va a agregar a la congregación. But if you let the teachers set the goals, Pero si usted deja que los maestros pongan esas metas, they'll take ownership. ellos van a adueñarse Now it's their personal objective to connect 15 more kids. y ellos van a hacer que su objetivo de ellos mismos sea el traer a estos 15 niños a la iglesia. So instead of them just coming each Sunday and doing their Sunday school lesson like it's taught and they go through the motions and everybody goes home, Así que estos maestros, en lugar de venir cada domingo y dar su clase como siempre lo hacen,
hacer lo que se les dice y luego ya todos se van a su casa. They will be intentional about coming up with creative ideas to make it more fun as they teach them about Christ. Ellos van a venir con la intención de tener nuevas ideas y de cómo hacer la clase más divertida para los niños, para que los niños aprendan de Cristo. Because the truth is the teachers won't bring in new kids, the kids will bring in new kids. Porque la verdad es que los maestros no son los que van a traer a los niños, son los niños los que traen a otros niños. It takes more effort to do this Toma más esfuerzo hacer esto than it does to just show up and go through the motions. que simplemente llegar y hacer lo que se hace todos los domingos. But I love those kids that we're going to reach with the gospel enough to upset teachers and push them to go further. Pero amamos a esos niños que van a traer, que van a llegar nuevos, así es que nosotros vamos a empujar a esos maestros a hacer más. I also love those teachers too much to let them go through life just going through the motions. De la misma manera, yo amo mucho a estos maestros como para simplemente dejarlos hacer lo mismo cada domingo. I want them storing up treasures in heaven. Yo quiero que ellos empiecen a acumular tesoros en los cielos. So I'm willing to push those teachers and make them uncomfortable to help them live a fulfilled life and make a difference. Así que yo tengo que empujar a estos maestros, hacerlos sentir incómodos para que vivan una vida llena de propósito. I love my kids director too much Yo amo a mi director de niños tanto to let the kids department just go through the motions and not make an impact and a difference. como para simplemente dejar que el departamento de niños haga lo mismo domingo tras domingo sin cambiar. So setting goals Así que hacer metas will actually take my kids director and my teachers va a hacer que mi director de niños y que los maestros from potential performers va a hacerlos pasar de obreros con potencial to par or peak performers. a venir a ser obreros que están en par o que son sobresalientes. It's the same way we go from being potential performers to being peak performers, is setting goals and having objectives and shooting for them. Es la misma manera en que nosotros pasamos a ser personas con potencial, It's a about, llevar a cabo ese potencial y a sobresalir. it's about being intentional. Se trata de tener la intención. So my kids director can help us reach our growth goal by getting the teachers to bring in more kids and impact more kids. Así que van a ser mis maestros los que van a alcanzar a los niños y de ellos van a venir otros niños. How else can my kids director help grow the church? ¿De qué otra manera puede mi director de niños ayudar a crecer la iglesia? By getting more volunteers Obteniendo más voluntarios and developing more leaders. y desarrollando más líderes. Every leader they develop adds 10 people to my church. Cada líder que ellos desarrollen va a añadir 10 personas a mi iglesia. Every volunteer they add adds 4 people. Cada voluntario que se añade 4 personas. So let's look at the top one right here. Así que vamos a ver el primero aquí. That's a 40-person growth. Ese es un aumento de 40 personas. That seems huge when you look at the fact you started the year at 50. Eso es mucho cuando toma en cuenta que empezó el año con 50. But if you've got 70 people currently, Pero si ahorita ya tiene 70 and every one of them that is currently not volunteering that you get to volunteer adds 4 people, y si cada voluntario que uno añade va a añadir 4 personas, you need to get 10 new volunteers. necesitamos 10 voluntarios nuevos. That sounds easier. Eso suena más fácil. Not only can I get 10 new volunteers, instead of getting 10 new volunteers, I may get 8 new volunteers and then add 2 leaders. ¿Qué tal si en lugar de añadir 10 voluntarios, mejor añado 8 voluntarios y 2 líderes? They buy into the vision. Y ahí hacemos, y Ne- se añaden a la visión. Now I'm growing past 40 real quick. Ahora voy a tener más de 40 y rápido. The key with the goal is to break them down La clave aquí es dividirlos and get everybody responsible. y hacer a todos responsables. That's how your kids director will help grow your church. Así es como el director de niños va a ayudarle a crecer la iglesia. Connections director. El director de conexiones. Connections director can grow your church. El director de conexiones puede hacer crecer la iglesia. Couple of things. One, they're responsible for the experience. Unas cuantas cosas. Ellos son responsables de esa experiencia. They're responsible for the parking lot, Son responsables del estacionamiento, the lobby, del lobby, the worship center, del centro de la adoración, VIP and follow-up, del seguimiento en general. and your follow-up. So the connections director has a huge input on the experience everybody has. Well, if somebody goes and eats at a nice restaurant, Así que ese director va a tener muchas opiniones sobre cómo va a ser esa experiencia para los nuevos. Si alguien va y come en un restaurante muy bonito, don't you want to tell somebody else about it? ¿acaso no quiere usted contarle a alguien más sobre ese lugar? If you got great service and the food was good, Si tuvo un buen servicio y la comida estuvo buenísima, we'll tell people about a good restaurant. yo le voy a decir a alguien de ese nuevo restaurante. People will tell each other about a good church. La gente igual le va a decir a la gente de una buena iglesia. They felt loved. Se sintieron queridos, They felt accepted. se sintieron aceptados. There were people that were friendly in the parking lot. Hubo gente muy amigable en el estacionamiento. People greeting them at the door. La gente los saludó muy bien al entrar.
People were nice to them when they were seated. La gente los trató bien al momento de sentarse. People acted like they wanted them there. La gente actuó, ¿verdad? Parecía que la gente estaban contentos de recibirlos. They were followed up with and called and told how much they were appreciated that they came. Después se dio un seguimiento, se les dijo gracias por venir, se les apreció por haber ido. That's the connections director's responsibility. Esa es la responsabilidad del director de conexiones. That grows the church. Eso hace crecer la iglesia. The other thing that does it, Lo otro que lo hace también, adding leaders and volunteers. añadir líderes y voluntarios. The more people you have engaged, the bigger your church will get. Mientras más gente esté involucrada, más va a crecer la iglesia. People think when your church grows, you need more volunteers to handle the people. La gente piensa que cuando la iglesia crece, se necesitan más voluntarios para manejar a la gente. But it's backwards. Pero es al revés. The more people you get to volunteer and engage, the more people you'll have visit. Mientras más gente esté de voluntaria y activa, más gente va a venir a la iglesia. I will make up jobs for people to do. Yo me invento trabajos para que la gente haga. Somebody who I'm not sure if they're even saved yet, Alguien que yo no estoy seguro si es salvo todavía, they've been coming for 2 weeks. ya han venido por 2 semanas. I'll let them straighten chairs in the sanctuary. Yo los pongo a acomodar sillas en el santuario. I'll let them park cars and say hey to people. Los pongo a estacionar carros, a saludar a la gente. Everybody that comes through the door, I'm trying to get them connected. Todos los que entran por la puerta, ya estoy tratando de conectarlos. Every woman wants a relationship, Toda persona quiere una relación and every man wants a job. y toda mujer quiere una relación y todo hombre quiere un trabajo. The quicker you can give them one of those two things, Mientras más rápido le pueda dar una de esas, the more connected they'll be. más rápido se conectarán Then they'll stay connected until they fall in love with Jesus Christ and have a salvation y experience. se mantendrán conectados hasta enamorarse de Jesús y tener su experiencia de salvación. Growing your church is not just about getting more people through the door. Hacer crecer la iglesia no solo se trata de que más gente venga por esas puertas. It's about developing disciples. Se trata de desarrollar discípulos. Getting people saved is not what Jesus called us to do. Hacer que la gente sea salva no es lo que nos llamó Jesús a hacer. He called us to make disciples. Él nos llamó a ser discípulos. And part of being a disciple is learning how to serve others. Y parte de ser discípulo es aprender a servir a otros. We want a culture of serving in our church, not a culture of setting. Tenemos que tener una cultura de servir y no una cultura de sentarse. It'll be easier to get a new person to serve than it will someone who's been setting for 10 years to serve. Va a ser mucho más fácil hacer que una persona nueva llegue a hacerlo servir que una persona que ha estado sentada por 10 años. Don't focus on the people setting who won't help. No se concentra en la gente que nomás está sentada, que no va a ayudar. Focus on the new people that come in, getting them engaged and involved. Concéntrese en la gente nueva que está entrando, a activarlos y que se involucren. The new people will now put pressure on the people who have been setting to get engaged. Y va a ser la gente nueva la que va a presionar a los que han estado sentados a involucrarse. And one or two things will happen. Y una de 2 cosas va a pasar. They'll start serving Empezarán a servir or they'll start leaving. o empezarán a irse. I'm going to give you this truth. You ready? Le voy a dar una verdad. ¿Está listo? 20%. 20%. I'm going to make a picture of this so I can erase it. Voy a, 20% is what your congregation, is what you'll lose of your congregation as you start making changes. I'm dropping everything. voy a tomarle una foto a esto para hacerle un dibujo aquí. 20% de las personas se van a ir cuando 20 usted empiece a hacer cambios. 20% of the people in your congregation 20% de la gente en su iglesia will not make this journey with you. no va a hacer este viaje con usted. Yep, it's heartbreaking. Sí, le rompe el corazón, ¿verdad? But 20% is 20%. Pero 20% es 20%. 20% of 40 20% de 40 is better than 20% of 400. es mejor que 20% de 400. You're better to lose them early than you are later. Es mejor que los pierda pronto que los pierda después. It's going to cost you 20% one way or the other. Que le cueste 20% ahorita que después. All right, now let's erase this. You mind helping me? If you'll hold this board, I'll erase it. Did it make sense to you guys how we're going to divide up and account for church growth? ¿Sí tiene sentido cómo vamos a dividir la responsabilidad del crecimiento de la iglesia? The way we're going to push it down, La manera en que lo vamos a empujar hacia abajo and every department is responsible for so many. para que cada departamento sea responsable de cierto número. It'll keep you from just pulling a random number out of the air Eso va a evitar que usted tenga que nada más sacar un número ahí al azar and writing it on a board. y escribirlo en el pizarrón. If you will go to every department, Si usted va a cada departamento, kids department,
de niños, student department, de estudiantes, connections department, conexiones, worship department, de alabanza. and ask them how many people they're going to grow this year. Y pregúnteles a ellos, ¿cuántas personas van a traer ellos a la iglesia? And they go then to their volunteers and ask them how many people do y'all think we can grow this year. Y luego después ellos van con sus voluntarios y les preguntan, ¿cuántos crees que podemos traer a la iglesia para crecer? Let the goal be set from the bottom up. Pero la meta va a ser puesta de abajo hacia arriba. And you're thinking, how does my worship department grow my church? Usted se estará preguntando, ¿cómo mi departamento de alabanza va a hacer crecer a la iglesia? By getting more people on the stage. Trayendo más gente a ese escenario. And I'm not saying on that Sunday they have to have a lot of people. I'm saying you've got to have people rotating on those teams. They've got to have more volunteers and more leaders. That's how you grow. Ahora, no le estoy diciendo que hay que subir gente al santuario nada más por subirlos, sino cuánta gente está involucrada y rotando en ese departamento. And all of this has been predicated on the fact that we're able to grow and develop people. Y todo esto está basado en el hecho de que tenemos que entrenar y desarrollar a la gente. You got to get people to join a team. Tiene que hacer que la gente se una a un equipo. I taught this, I think, the first time I was with you guys, but I'm going to go back through it. Creo que enseñé esto la primera vez que estuve con ustedes, pero vamos a repasarlo. This is the key to church growth, is this one circle right here. Esta es la clave para el crecimiento de la iglesia, este círculo de aquí. It's the circle of team building. Es el equipo de construir equipos. Join a team. Únete a un equipo. And every one of us has joined a team at some point in our Y life. cada uno de nosotros nos hemos unido a un equipo en algún punto de nuestras vidas. Anybody in the room married? ¿Alguien aquí está casado? You are on a team. Usted está en un equipo. You joined that team, everything was great. Usted se unió a ese equipo, todo iba bien. You had little butterflies in your Tenía stomach. mariposas en el estómago. Oh, they look so pretty, Se miran muy bonitos, handsome. guapos. You were just overwhelmed by how nice they look. Estaba usted abrumado con lo bien que se miraba. They're so sweet. Son tan dulces. Nothing they do is wrong. Nada de lo que hacen es malo. Oh, they're so cute when they chew with their mouth open. Se mira muy bonito cuando mastica con la boca abierta. Little do you know, it'll make you want to kill them in 2 years. Nunca se imaginó que iba a querer matarlo en 2 años. You don't realize that joining the team is just the beginning. Usted no se da cuenta, bueno, se da cuenta que unirse al equipo es solo el principio. Come here, I need an example. Give me a hand. You're standing at the altar looking in each other's eyes. Got him. You're just overwhelmed by each other. That make you uncomfortable? My bad. I've been married for 20 Yo he years. estado casado por 20 años. I've got 3 kids. Tengo 3 hijos. I promise you the way me and my wife interact now is not the way we did when we first got married. Yo le aseguro que la manera en que que interactuamos mi esposa y yo no es igual que cuando recién nos casamos. We first got married, I'd leave for work, I'd put a little sticky note in her car. I love you, hope you have a good day. Cuando recién nos casamos, cuando yo me iba al trabajo, yo le ponía una notita en el carro en la ventana. I Te made amo, que tengas buen día. She never opened a car door. Ella nunca abría una puerta del carro. I would never let her drive off without kissing her before she Yo left. no la dejaba irse sin darle su beso antes de que se vaya. All that lasted about a week and a half. Todo eso duró como una semana y media. We got married and everything was great. Nos casamos y todo estaba bien. And then we started realizing we could not produce the results of a happy marriage Y luego nos dimos cuenta que no podíamos producir los resultados de un matrimonio feliz until we figured some things out. hasta que acordáramos en algunas cosas. Whose job is it to make sure we have toilet paper? ¿Quién se va a encargar de asegurarnos de que tengamos papel en el baño? Critical decisions in life that we hadn't thought of Decisiones tan críticas en la vida que nunca se nos habían ocurrido. because we had both lived at home with our parents. Porque nosotros los dos vivíamos en nuestras casas con nuestros And padres. somebody else made sure there was always toilet paper. Y alguien más se encargaba de que hubiera papel en el baño. And then who knew you could have a fight over whether it came off the top or the bottom of the roll? Y luego, ¿quién se iba a imaginar que nos íbamos a pelear porque el papel cayera hacia de abajo para arriba o que se fuera de abajo? Evidently, arriba? that's really important to some people. Aparentemente eso es muy importante para algunas personas. And I did not realize my wife was incapable of wearing shoes in my house. Y yo no me daba cuenta de que mi esposa era incapaz de ponerse zapatos adentro de la casa. Right now, Ahora mismo, within 3 foot of my front door, a 3 pies de la puerta de la casa, are going to be at least 4 pairs of my wife's shoes. hay 3 pares o 4 pares de zapatos de mi esposa. One step in the door, the shoes come off, and there they lay.
Un paso adentro de la casa y se quita los zapatos y ahí quedan. I didn't realize Yo no sabía that you couldn't put your shoes up. que no puede guardar sus zapatos. She's a 38-year-old woman. Es una mujer de 38 años. Come on now. Come on. ¿Qué pasa? We had to walk through the stage of conflict. Tuvimos que pasar por la etapa de conflicto. You have to learn how to go through conflict. What helps you go through conflict without it being catastrophic is the fact that no one quits. Ahora, la base para pasar por el conflicto sin que se convierta en una catástrofe es que nadie renuncia. The church today La iglesia hoy is full of immature people. está llena de gente inmadura. They get their feelings hurt, they just quit and go somewhere else. Le lastiman los sentimientos, renuncian y se van a otro lugar. There is not the maturity to have conflict and keep walking. No hay la madurez para tener un conflicto y seguir caminando. The reason is La razón es a generation of churches have avoided conflict. que una generación de iglesias ha evitado el conflicto. We would rather live with somebody being completely wrong and causing us problems than we would have conflict. Preferimos vivir con una persona que está completamente equivocada y que nos lastime a tener conflicto. If you didn't have conflict in your marriage, Si usted no tuviera conflicto en su matrimonio, if you didn't have the ability to take quit off the table, si usted no tuviera la habilidad de quitar el renunciar de la mesa, de la opción, you would be miserable usted estaría miserable or divorced in 6 months. o divorciado en 6 meses. You've got to learn how to walk through healthy conflict. Usted tiene que aprender a caminar a través de un conflicto saludable. You cannot go forward without conflict. Usted no puede avanzar sin conflicto. Me and my wife had to walk through a lot of conflict. Mi esposa y yo tuvimos que caminar por muchos conflictos. And we are proof that you cannot agree on everything and still get along. Y somos prueba de que no necesita estar de acuerdo con todo, pero aún así se pueden llevar bien. The quicker your church, your team, your staff, the people in your church can learn how to get along without agreeing on everything, the healthier you'll be. Mientras más pronto pueda su iglesia o sus miembros, sus líderes, a poder tener conflictos sin necesidad de renunciar y seguir caminando, lo más rápido será una iglesia saludable. Me and my wife don't agree on everything, Mi esposa y yo no estamos de acuerdo en todo, but we've successfully raised 2 kids. pero hemos podido criar a 2 hijos. And by successfully, I mean 2 of them ain't living under my roof. Y cuando digo con éxito, me refiero a que los 2 ya no viven en mi casa And they're paying their own car insurance y ya están pagando su propio seguro del carro and cell phone bill. y su celular. That is a victory. Esa es una victoria. I've got a third one that's on the way. Y tengo un tercero que viene en camino. He's 10, but he's mad because I'm making him get a job. Tiene 10 años, pero está... tiene, 10. tiene 10 años, pero ya está enojado porque ya le estoy diciendo que tiene que buscar un trabajo. Got to learn to pull your own weight around here. Tiene que empezar a pagar sus cosas. Conflict Conflicto. is the same thing that pushes us to grow. Eso es lo que nos va a hacer a empujarnos a crecer. All of us grow through conflict. Todos crecemos por el conflicto. It's where we mature. Es la manera de madurar. It's why Scripture says you should be eating meat, but you still desire milk. Es por eso que la Biblia dice que tienes que estar comiendo carne cuando aún deseas tomar leche, Because you didn't learn how to walk through conflict. porque no aprendiste a caminar por el conflicto. I've got a good example, but I probably shouldn't use it. Never mind. Tengo un Skip buen that. ejemplo, pero mejor no lo voy a You decir. don't have to translate that. I was thinking out loud. It was not going to be good. Pensando en voz alta. Here's the thing. Aquí está el asunto. Conflict must be embraced by a leader, and it must be healthy. El conflicto debe ser algo que es usado por los líderes, pero que sea saludable. Here's healthy conflict. Aquí está el conflicto saludable. 1 is no one quits. Número 1, nadie renuncia It doesn't get personal. y no se vuelve personal. Exactly. Quit tearing people down because you disagree. Deje de lastimar a la gente porque está usted en desacuerdo con ellos. As a leader, when someone disagrees with you, don't make it personal. Como líder, cuando alguien está en desacuerdo con usted, no haga el asunto personal. Have enough guts to have the hard conversations. Tenga el valor para tener las conversaciones difíciles. If you don't have enough guts or audacity to have hard conversations, you'll never help people grow. Si usted no tiene el valor, la audacia para tener conversaciones difíciles, no va a ayudar a usted a su gente a crecer, Including you. incluyéndose a sí mismo.
You cannot grow people past your own growth. Usted no puede ayudar a crecer a la gente más de su propio nivel de crecimiento. You must face your own insecurities, Usted tiene que enfrentar sus propias inseguridades, your own doubts, and your own fears. sus propias dudas y sus propios miedos. Be willing to admit when you're wrong. Esté dispuesto a aceptar cuando usted está equivocado. None of us are right all the time. Ninguno de nosotros está correcto todo el tiempo. I mean, well, none of y'all but me. Bueno, no me excepto yo, ¿verdad? Don't translate that either. That's a joke. I'm just kidding. None of us are right all the time. Ninguno de nosotros tiene la razón todo el tiempo. The greatest way to diffuse a situation La mejor manera de aliviar una situación is to admit the part you did wrong in the conflict. es aceptar la parte que a usted le corresponde, que está equivocado en un conflicto. There is no such thing as conflict unless you have two people. No puede existir un conflicto a menos que haya por lo menos dos personas. When I learned this in my marriage, it sure did make it a whole lot more peaceful around my house. Cuando yo aprendí esto en mi matrimonio, las cosas se volvieron más pacíficas en la casa. Even if I was right in my argument, Aunque yo tuviera la razón en mi argumento, if I said it in the wrong tone, si yo lo decía en el tono equivocado, I would apologize for that. yo me disculpaba por eso. I'm sorry for the way I said that. That's on me. I should have handled that better. Discúlpame por la manera en que dije eso, no debía haberlo hecho así. Now it gives permission for my wife to own her parts that were wrong in the argument. Ahora eso abre la puerta para que mi esposa acepte la parte en la que ella estuvo equivocada en ese argumento. Same thing with anybody in my church. Lo mismo con cualquier persona en mi iglesia. If I own what I could have handled better or what I did wrong, it makes it easier for them to own what they did wrong. Si yo acepto lo que yo pude haber hecho mejor, el error que yo cometí, eso abre la puerta para que la persona acepte lo que esa persona hizo mal. Conflict is not about making a point, it's about making a difference. El conflicto no se trata de hacer un punto, sino se trata de hacer la diferencia. If you're just trying to make a point, shut up. Si usted está tratando de hacer un punto nada más, mejor guarde silencio. All you're doing is destroying relationship. Todo lo que está haciendo es destruyendo una relación. If you're going to have a hard conversation with someone, Si usted va a tener una discusión difícil, una plática difícil con alguien, before you start, antes de empezar, write on a board. escríbalo en una pizarra. What's our objective? ¿Cuál es nuestro objetivo? What is our desired result? ¿Qué es lo que deseamos lograr? It'll keep the conversation from going down bad paths. Eso va a ayudar a que la conversación no se vaya por un camino malo. And it sets mutual expectations. Y eso establece expectativas mutuas. Most fights in marriages La mayoría de las peleas en los matrimonios and in churches y en las iglesias come from unmet expectations. vienen de expectativas que no se cumplieron. A man and a woman, Un hombre y una mujer. first thing in the morning, Primera cosa en la mañana. he's getting ready to leave for work. Él se está preparando para irse a trabajar. She says to him, will you be home for dinner? Ella le pregunta, ¿llegarás a casa a cenar? And he says, yes, ma'am. She said, don't be late. Y él dice, sí. Y ella dice, no llegues tarde. I'm fixing your favorite dish. Estoy haciendo tu cena favorita. No problem, I'll be here. No hay problema, estaré aquí. He goes to work. Se va a trabajar. He comes home at 7:30. Él llega a la casa a las 7:30. The lights are off. Las luces están apagadas. His plate is wrapped up in aluminum foil. Su plato está ahí en papel aluminio. And he hears her crying in the back Y bedroom. la escucha a su esposa llorando en el cuarto. He's completely confused. Él está confundido. Why? ¿Por qué? Because he's a man. Porque es un hombre. And we're always confused. Y siempre estamos confundidos. He walks into the bedroom and he says, baby, Ella entra al cuarto y dice, amor, I'm home for dinner. llegué a casa a cenar. What's wrong? ¿Qué pasa? She said, dinner was at 6:30. Ella le dice, la cena era a las 6:30. You're an hour late. Llegaste una hora tarde. He thought he was coming home for dinner. She thought he was coming home for dinner, but they did not have clear expectations. Él pensaba que llegaba a casa a cenar. Ella pensaba que llegó tarde a cenar. No tenían una expectativa clara. He thought it was at 7:30. She thought it was at 6:30. Él pensó que era a las 7:30. Ella pensó a las 6:30. Both were trying to do the right thing. Los dos trataron de hacer lo correcto. You have a confused man and a crying woman. Tienes un hombre confundido y una mujer llorando Missed expectations. por no cumplir expectativas. They were not clear. No estaba claro. Almost all of our conflict in life comes from this one thing, unclear expectations. Casi todos los conflictos de la vida vienen por esta razón. Expectativas que no son claras. A moment of marriage counseling. I'm going to counsel y'all marriage counseling right here, free, no charge. Eso es un momento de consejería matrimonio aquí gratis.
Always over communicate expectations. Siempre hay que comunicar de más las expectativas. Before a couple gets married, Antes de que una pareja se case, I'm going to talk with them about their expectations. What do you expect a husband to be? yo hablo con ellos de expectativas. ¿Qué esperas que tu esposo sea? What do you expect a wife to ¿Qué be? esperas que tu esposa sea? How many kids do you expect? ¿Cuántos hijos esperan tener? What kind of job? Where do you want to live? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Dónde quieren vivir? Do you want to live here? Do you want to move? ¿Quieren vivir aquí? ¿Se quieren mudar? Do you want a big house? Do you not? ¿Quieren una casa grande o no? The clearer we can be on expectations up front, the happier the marriage will be. Mientras más claros podamos ser con las expectativas desde el principio, lo más feliz va a ser ese matrimonio. But when we ask somebody to volunteer at church, Pero cuando le decimos a alguien que sea voluntario en la iglesia, hey, will you teach a kids class? oye, ¿podrías ayudarme a dar una clase para niños? We just run up to them and hand them the Vamos con lesson ellos y les damos la lección and say thank you and y walk away. les decimos gracias y nos vamos. There is no clear expectation, No hay expectativas claras. so you're setting somebody up for conflict. Así que usted ya está preparando un conflicto ahí con alguien. I hired a new worship director. Yo contraté a un director de alabanza. They thought their job was to sing. Esa persona pensaba que su trabajo era cantar. I thought their job was to grow a big team. Yo pensaba que su trabajo era desarrollar un equipo grande. They thought they were doing a great job because the singing was pretty. Ellos pensaban que estaban haciendo un muy buen trabajo porque cantaba muy bonito. I was upset because the team had shrunk down to fewer people. Y yo estaba molesto porque el equipo ya estaba más chiquito con menos personas. They thought the job was the product. Ellos pensaban que el trabajo era el producto I thought the job was the people. y yo pensaba que el trabajo era la gente. We didn't have clear expectations, No tuvimos expectativas claras, so we had conflict. así que hubo un conflicto. We now sat down and I laid out very specifically what I was looking for. Ahora nos sentamos y yo puse en la mesa específicamente lo que yo quería. I want more musicians, Quiero más músicos, more singers, más cantantes, more people in the booth, más gente en la cabina, more creative, más creatividad, people who are doing set designs and props. gente que esté haciendo diseños o... I'm okay if the guitar player next week is not as good as the guitar player this week. I just want more people on stage playing guitar. A mí no me molesta que el guitarrista de hoy sea peor que el de la semana pasada. Lo que yo quiero es que más gente esté involucrada. Now my worship director has a massive team, Ahora mi director de alabanza tiene un equipo grandísimo. and half the time they're not even on the stage. Y la mitad de las veces ni siquiera esa persona está arriba en el santuario. And my church is growing Y mi iglesia está creciendo. because it's not about the product, it's about the people. Porque no se trata del producto, se trata de la gente. But unclear expectations set everybody up for conflict. Pero las expectativas que no son claras prepara ese conflicto. So conflict is often just clear expectations. Así que el conflicto requiere de expectativas claras. There's a statement in business. Hay una declaración en los negocios. You can be right Usted puede estar en lo correcto or you can be wrong, o puede estar en lo incorrecto. but you better be clear. Pero más vale que esté claro. Clarity of communication and expectations will save you so much headache and aggravation. La claridad en la comunicación le va a ahorrar muchos dolores de cabeza. The conflict helps us get organized El conflicto nos ayuda a organizarnos. because it's not just about the right people, it's the right people in the right position. Porque no nada más se trata de la gente correcta, se trata de la gente correcta en la posición correcta. It would be me taking Ronaldo and putting him in goal. He's my goalkeeper. Sería como agarrar a Ronaldo y ponerlo de portero. He's too pretty to be a goalkeeper. Él es muy bueno para ser portero. He'll be worried about a ball hitting him in the face the whole time. No, He won't commit. va a estar preocupado de que le pegue la pelota en la cara y pues no He's se va a not comprometer. going to be a great goalkeeper. No va a ser buen portero. But I have to be able to get the right people in the right spot. Pero tengo que asegurarme de que la persona correcta esté en el lugar correcto. American football, En el fútbol americano, the New England Patriots are playing in the Super Bowl 2 years ago. los Patriotas de Nueva Inglaterra están... ¿How many? 2 years ago. They're playing the Philadelphia Eagles. Jugaron contra las Águilas de Filadelfia en el Supertazón hace 2 años. Do what? Yes. And Tom Brady, the greatest quarterback of all time statistically and with the most championships, Y Tom Brady, que es el quarterback mejor de todos los tiempos, según las estadísticas y por campeonatos, gets lined up by Bill Belichick, who is one of the greatest coaches ever. y Bill Belichick, que es uno de los entrenadores más reconocidos de la historia, He lines Tom Brady up as a wide receiver.
lo pone como un recibidor lateral. Best quarterback of all times, and they line him up out here as a wide receiver. El mejor quarterback de todos los tiempos y lo ponen como un recibidor lateral. They direct snap to the running back. Ellos mandan un pase directo hacia el de atrás. The running back throws the ball, El que corre atrás avienta la pelota and Tom Brady's over here like this trying to catch it. y Tom Brady está así tratando de atraparla. He drops the ball Se le cae la pelota and looks stupid doing it. y se mira bien tonto haciendo eso. He looked as uncoordinated as anybody I've ever seen. Se miró como una persona bien descoordinada. The announcers are laughing at him. Los anunciadores se están burlando de él. It's not because he's not a great athlete. No es que no sea un gran atleta, He's in the wrong position. está en la posición incorrecta. That's not even his fault. That's his leader's Ni fault. siquiera es culpa de él, es culpa de su líder. How many churches have great people in the wrong position so they're not getting right results? ¿Cuántas iglesias tienen a sus líderes en el lugar incorrecto y por eso no ven resultados? Because the leader didn't want to have conflict and move somebody from where they thought they were supposed to be to where they really ought to be. Porque el líder no quiso tener un conflicto para darse cuenta de que esa persona estaba en un lugar donde no tenía que It estar. goes back to being the alpha wolf and the vision. Volvemos a lo del el lobo alfa, que tiene que tener esa visión. Our job is not just to get a task accomplished, but to get people in a place they can feel fulfilled. They can live a fulfilled life doing what God created them to do. Nuestro trabajo no solamente es una tarea que es completada, sino ver a la gente que siente una vida plena porque está cumpliendo su propósito. Anybody ever had a singer on your worship team that can't sing? ¿Alguien aquí ha tenido un cantante en su grupo de alabanza que no sabe cantar? It's brutal. Es brutal. Every time they get ready to sing, they're giving it everything they got, and everybody in the congregation is like, Cada vez que están cantando, cantan con todo su empeño y toda la gente así como que we're setting them up for failure for not having this hard conversation. los preparamos para el fracaso por no querer tener esta conversación If difícil. they love to sing, they can worship Jesus with a joyful noise in their car by themselves. Si quieren alabar a Jesús, pueden hacerlo con su voz en su carro, pero no con un micrófono. Listen, we think it's a minor thing, Bueno, creemos que es algo pequeño, but what if somebody's there for the first time pero ¿qué tal si hay alguien ahí por primera vez and they're sitting in a pew and God's dealing with them? y ellos están en una situación en la que Dios está tratando con ellos? Next thing you know, they start singing and their ears start bleeding. De repente la persona empieza a cantar y le empieza a sangrar los oídos. The devil has effectively distracted them from the purpose El diablo los ha distraído de ese propósito, because somebody didn't want to tell them, you know what, this isn't your greatest gifting. porque alguien no le quiso decir a esa persona, ¿sabes qué? Este no es tu don, quizá. Maybe they've got a great ear and love music. Maybe they'd be great in the sound booth. Quizá tienen un buen oído para la música y les gusta, quizá pueden estar en la cabina de sonido. I've got a guy on my team who could sing really well when he was younger, but he's getting older. Yo tengo un cantante en mi iglesia que era muy buen cantante cuando era joven, pero ya está mayor And his voice is leaving. y ya se le está yendo la voz. It happens. Skill sets diminish. Eso pasa, nuestras habilidades decrecen. So now he's there to mentor and spiritually guide other people that are joining my team. Así que él está ahí ahora como mentor y para ser un líder espiritual de los que se unen al equipo. He still knows music, Sigue sabiendo de música and he loves the Lord with everything in him. y él ama al Señor con todo su corazón. I need him to help that new person that just joined my team that's only been saved 3 weeks and needs somebody to mentor them and walk with them through what it looks like to live for Christ. Yo lo necesito a él ahí para que él pueda ser mentor de alguien que acaba de llegar hace 3 semanas y que necesita esa guianza en su seguir de Cristo. His benefit to my team now is not what he can do, El beneficio para el equipo no es lo que él puede hacer, but who he is. sino quién es él. His life is a spiritual covering for someone else. Su vida y su cobertura espiritual para alguien más. I'm going to give you one biblical example of that because it happens all in church world and it doesn't happen as much as it should. Le voy a dar un ejemplo en la Biblia porque no pasa lo suficiente como debería. Elisha and his servant are in a cave, Eliseo y su siervo están en una cueva and the servant goes out the next day and they're surrounded by an army. y el siervo va al siguiente día y están rodeados por un ejército. And he runs back in panicked and says to Elisha, we're surrounded by the Syrians. What are we going to do? Y él regresa y le dice a Eliseo, estamos rodeados por un ejército, ¿qué tenemos que hacer? And Elisha prays, open his eyes that he may see. Y Eliseo le abre los ojos para que pueda ver. And he sees the army of the Lord Y él ve al surrounding ejército them. del Señor rodeándolos. So it looked like to that servant they were surrounded by the Syrians. Así que para ese siervo él pensaba que estaban siendo rodeados por los sirios, But Elisha knew they were surrounded by the Lord God Jehovah. pero Eliseo podía ver que estaban rodeados por el ejército del Señor. Elisha was already aware of his covering. Eliseo ya estaba consciente de su cobertura.
The servant wasn't aware of his. pero el siervo no estaba seguro de su cobertura. Why did God put them in that situation? ¿Por qué los puso Dios en esa situación? Elisha already trusted God. Eliseo ya confiaba en el Señor. He went anywhere God led him, Él iba a donde Dios lo mandaba. did anything God told him to do. Hacía lo que Dios le dijera que hiciera. Elisha was there because he was the covering for the servant. Eliseo estaba ahí porque él era la cobertura para su siervo. It says then God blinded all the Syrians and they led them right into captivity into Samaria. Después dice que Dios cegó a todos los sirios y luego después cayeron en cautividad de otro país. Sometimes there are situations in your church and scenarios you walk into that you're like, why are we going through this again? Muchas veces hay situaciones en tu iglesia en las que te preguntas, ¿por qué estoy en esta situación otra vez? You feel like you're in a struggle you've already overcome. Te sientes que estás en una lucha que se supone que ya había superado. Because oftentimes you're somebody else's covering. Porque muchas veces eres la cobertura de alguien más. We need to teach in our church, Tenemos que enseñar en nuestra iglesia that there comes a time for all of us we can no longer teach, we can no longer sing, we can no longer be the one up front. que quizá va a llegar el tiempo en el que ya no vamos a ser el que cante, el que enseñe, el que está al frente, But we need to be a covering for the one that's coming behind pero us. vamos a ser la cobertura del que viene detrás de nosotros. That's the challenge, and that's what we're doing right here. Ese es el reto y eso es lo que estamos haciendo aquí. As we're walking through conflict, getting people organized so we can get the results of people learning the gospel, some of us will be physically leading people to Christ. Others of us will be a spiritual covering for others that are leading people to Christ. En este proceso de tener conflictos para organizarnos y ver resultados, algunos de nosotros directamente vamos a estar trayendo a gente a Cristo y otros de manera indirecta por el proceso. O también pueden ser coberturas para otras personas. Some of us are already walking in our calling. Algunos de nosotros ya estamos caminando en nuestro llamado. Our job is to have conflict with others to help them get into their calling. Nuestro trabajo es tener conflicto con otros para ayudarles a llegar a su llamado. What if God is using you to sharpen someone else so they are refined in their calling? ¿Qué tal si Dios te está usando a ti para afilar a esa persona que está llegando a su llamado? But because you're scared to have conflict with them, Pero they're como still stuck being ineffective. Pero como te da miedo tener conflicto con él, están atorados y no están siendo efectivos. What if God sent me here to offend you? ¿Qué tal si Dios me mandó aquí para ofenderte? To have conflict with you because I'm telling you different things about the church than you've always thought. Para tener conflicto contigo porque te estoy diciendo cosas diferentes de la iglesia de lo que tú To habías challenge pensado. you, to challenge you to go places you never thought about going, Para retarte a ir a lugares que nunca habías pensado ir. so you can get results you've never seen. Para que puedas tener resultados que nunca has visto. It's why I'm willing to say things up here I know you're not going to like. Es por eso que aquí yo no tengo problema en decir cosas que yo sé que no te van a gustar. It's not because I enjoy it, No es porque me guste, but I love you too much to leave you where you are. pero te amo demasiado como para dejarte donde estás. I don't think I'm here by accident, nor you. Yo no creo que estoy aquí por accidente y tú tampoco. But I also think there are things that you're going to teach me that's going to refine me and sharpen me, so I'm here so we can help each other. Pero yo sé que también hay cosas que tú me puedes decir a mí que me vas a enseñar y que bueno, vamos a afilar uno a otro. So if you don't agree with something I'm saying, Así que si tú no estás de acuerdo con algo que yo estoy diciendo, please speak up, por favor, alza la voz. because you may teach all of us something as we Porque- walk through that process. Porque nos puedes enseñar a todos en este proceso. It doesn't bother me at all to have conflict with A somebody. mí no me molesta en lo absoluto tener un conflicto con alguien. Conflict's not a bad word. El conflicto no es una mala palabra. We can have conflict and still go eat dinner together. Podemos tener un conflicto ahorita y luego ir a cenar al rato. You're not going to hurt my feelings if you disagree with me. No me vas a lastimar los sentimientos si no estás de acuerdo conmigo. I will enjoy the banter back and forth. Yo voy a disfrutar el alegar. You may teach me something. Quizá me vas a enseñar algo. I may teach you Yo something. te enseñaré algo. Or we may agree to disagree when it's over. O quizá vamos a quedarnos más en desacuerdo cuando se acabe. And that's okay. We're going to spend eternity together. We'll figure out who was right in the end. Y eso está bien porque vamos a pasar la eternidad juntos y allá vamos a saber quién tenía la razón. So please, if you have questions, things you're like, well, I'm not sure about that. I don't like that thing you said. Let's talk about it. Absolutely do that. That doesn't bother me at all. Así que si tienes una pregunta o tienes algo que tú dices, no estoy muy seguro con eso, haznos la pregunta y lo podemos platicar. So we've got 5 minutes left. Hit me with anything you got. Tenés 5 minutos, nos quedan, que vengan las preguntas. In the situation with the pack of wolves, if the pastor is the problem, what do you do with the pastor? All right, let's talk about it. That's a real Vamos a issue. hablar de eso. There are absolutely cases of that. Claro que There are sí. cases where people call themselves pastors, but they're a hireling. Sí, hay situaciones en las que una persona se puede llamar pastor, pero realmente es I think if you love a pastor, you have a hard conversation. un asalariado.
You have a hard conversation. Y ahí es donde se tiene esa conversación difícil. But let's talk about it, because there are cases where the pastor is absolutely in the wrong position. They felt like they had a calling on their life, Hay pastores que quizás sintieron que tenían un llamado, but they didn't know there were options to have a full-time position in ministry besides being a lead pastor. pero no sabían que hay otras opciones para tener un ministerio de tiempo completo que no es ser el pastor. I've got a gentleman on my staff, Yo tengo un caballero en mi equipo. and when I say staff, don't think paid. Y cuando yo digo equipo, no piensen que es pagado. They just have full-time responsibilities. Simplemente tienen responsabilidades de tiempo completo. He was a senior pastor Él era un pastor principal for about 3 weeks, por 3 semanas. and the church had to close the doors because it fell all to pieces. Y la iglesia tuvo que cerrar porque se desbarató todo. And you could say, well, he shouldn't have been called or he shouldn't have been Y there. usted puede decir, pues esta persona quizá no fue llamado, no debió estar ahí. He was just in the wrong seat. Simplemente estaba en el asiento equivocado. He's my executive director. Él es mi director ejecutivo. He's an administrative genius. Él es un genio administrativo. He builds structure and system better than anybody I've ever Él met. construye sistemas y estructuras mejor que nadie. He just couldn't lead from the front. Él simplemente no podía ser un líder desde el frente. He needed somebody else to lay vision Él necesitaba que alguien más pusiera la visión and him to implement the structure to get there. y él implementaba la estructura para llegar ahí. So he failed as a senior pastor, Así que él fracasó como pastor principal has been exceptional as an executive director. y ha sido excelente como director ejecutivo. And he thought he had to be a pastor because that's what everybody told him. Y él pensaba que tenía que ser pastor porque era lo que todos le decían. Now he's my executive director, Ahora él es mi director ejecutivo, but he also leads Compassion Network. pero también es el líder de Compassion Network. All 27 of our churches, he's in charge of the administration. Todas las 27 iglesias, él es el encargado de la administración. He's impacting 7,000 people on a weekend Él tiene un impacto sobre 7,000 personas en un fin de semana, instead of the 70 people he was trying to pastor. en lugar de las 70 personas de las que él era pastor. He just wasn't in the right seat. Simplemente estaba en el asiento equivocado. Sometimes you got to have that hard conversation. A veces hay que tener esa conversación difícil. Let's flip that. Ahora vamos a voltear eso. There are times the pastor has the vision Hay veces que el pastor tiene la visión and a board is fighting him, y la mesa directiva está luchando contra él. and the board is more worried about the money Y la mesa directiva se preocupa más por el dinero or control o el control than the vision God gave the pastor, que por la visión que Dios le dio a ese pastor, which means you got to have a hard conversation. lo cual requiere otra conversación difícil. A pastor's got to have the audacity to say either I'm called to lead us El pastor tiene que tener la audacia de decir, o ya sea que yo fui llamado a ser el líder, or y'all are called to lead us, o ustedes son llamados a ser los líderes. but we can't both lead. Pero no podemos los dos ser líderes. Anything with 2 heads is a monster. Cualquier cosa con 2 cabezas es un monstruo. We got to figure this out. Tenemos que figurar esto. It's a hard conversation, Es una conversación difícil. but a pastor's got to either believe in the vision God has given them Pero un pastor, o ya sea que cree en la visión que Dios le dio, or let a board hijack the vision. o deja que la mesa directiva le robe la visión. Now, I believe you can walk through the process of getting on the same page, Yo creo que se puede caminar por ese proceso de manera que se lleguen a un acuerdo, but you're going to have to walk through conflict, pero para eso hay que pasar por un conflicto. and it's tough. Y es duro, It's not easy, no es fácil. but yes, sir. In that process where you went from 35 to where you are now, what was the first thing that you taught your people? What was the first thing that you taught them to change the mentality? Because oftentimes we have good people that are good at working within the church, but we don't have them to apply that outside of the church. First thing I did is I quit talking about them being good Christians. I started talking about us making a difference in our community. La primera cosa que hice fue que yo cambié la conversación. Yo dejé de hablar de cómo somos buenos cristianos y empecé a hablar de cómo vamos a causar un impacto en la comunidad. The myth in the church is you must be perfect yourself before you can do ministry. El mito de la iglesia es que uno tiene que ser perfecto primero antes de poder hacer un ministerio. Nobody ever gets there. Nadie nunca llega ahí. So I started talking about being able to minister out of your brokenness.
Así que yo empecé a hablar de que uno tiene que hacer su ministerio partiendo de nuestras propias debilidades. It's your scars that give you the ability to speak into somebody else's life. Son tus cicatrices lo que te dan la autoridad para hablar a los demás. And I spoke to them as though every one of them's personal calling was to lead someone else to Christ. Y yo les hablaba como que era el llamado principal de cada uno, es el traer a alguien más a Cristo. And we focused on their story. Y nos concentramos en sus historias. The scripture says that people will be led to Christ through the power of the gospel Las escrituras dicen que la gente será traída a Cristo por el poder del evangelio and the power of your y testimony. por el poder de tu testimonio. Most people struggle conveying the gospel, Mucha gente batalla para compartir el evangelio, but they don't struggle conveying their personal story. pero no batallan para compartir su propia historia. So we did a whole sermon series called Your Story. Así que hicimos toda una serie de sermones que se llamaban Tu Historia. And I got everybody in the church Y to todos take en- a turn telling their story for 3 minutes. Y todos en la iglesia tuvieron un turno, una oportunidad de contar su propia historia en 3 minutos. You can do that when you're 35. Tú puedes hacer eso cuando tienes 35. So every Sunday morning, every Wednesday night, we'd have 4 or 5 different people share their story. Así que cada domingo, cada miércoles, 4 o 5 personas tomaban tiempo para hablar de su historia. Here's what happened. Esto es lo que pasó. You found out things about people you didn't know. Nos empezamos a dar cuenta de cosas de la gente que no sabíamos antes. I had a lady named Adrian. Yo tenía una señora que se llamaba Adrian. She had an attitude. Ella tenía una mala actitud. She was hard for people to get along with. Era muy difícil para ella llevarse bien con otras personas. But when she told her story about her parents abandoning her in high school, Pero cuando ella contó la historia de cómo sus padres la abandonaron cuando ella estaba en la high school, her having to live in a friend's basement because both her parents left her, de que tuvo que vivir en el sótano de una amiga porque sus dos padres se fueron, she got pregnant at 19 because she just wanted somebody to love her. quedó embarazada a los 19 años porque ella solamente quería a alguien que la amara, She had an abortion because she was terrified she couldn't even take care of herself. y luego tuvo un aborto porque estaba aterrorizada, ni siquiera se podía cuidar a sí misma. And the reason she lashes out at people is because of the hurt she has inside of what she did to her own Y child. la razón por la que ella lastima a otras personas es por el mismo dolor que ella sufrió, que la otra gente le causó a ella. And she explained that she finally felt love for the first time when she had an encounter with Jesus Y ella Christ. explicó que ella sintió el amor verdadero por primera vez cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. And she finds her value in a father that will never leave her nor Y forsake ella her. encuentra su valor en ese padre que nunca la va a dejar. Everybody in that room now loves her on a completely different level. Toda la gente que está en esa iglesia ahora la aman a ella de una manera diferente. They're not as easily offended by her struggles and by her difficult situation. Ya no se ofenden tan fácil con sus luchas o con su situación difícil de ella. And when she has a bad day and snaps at a couple people, they just hug her. Y cuando ella tiene un mal día y de repente le da un berrinche contra alguien, ellos nomás le dan un abrazo. And her sharing that story has led people to Jesus Y el Christ. hecho de que ella compartió esa historia ha traído a otra gente a los pies de Cristo. You find out everybody in your congregation has a story and a struggle and a disappointment and a hurt. Te darás cuenta que toda la gente en la iglesia tiene una historia, una lucha, una desilusión, And they all have a Savior y todos tienen un Salvador that loves them in spite of it. que los ama a pesar de todo eso. When my congregation learned their story had the ability to bring people into a saving knowledge and relationship with Jesus Christ, it changed our whole community, changed everything around us. Cuando la iglesia se dio cuenta de que todos tenían una historia y que la podían usar, eso fue lo que causó el impacto en la comunidad. I no longer Hacer had la iglesia. 35 church members. Yo ya no tengo 35 miembros en la iglesia, I had 35 missionaries getting cut loose in my community every single week. ahora tengo 35 misioneros que andan sueltos en mi comunidad cada semana. Our focus is always there's got to be one more. Go get just one more. Nuestro enfoque siempre tiene que ser, vamos a alcanzar uno más, aunque sea uno más. And I still teach every week. Y aún enseño cada semana, We're in this thing together. estamos en esto juntos. If you come to this altar, you'll never come alone. Si vienes a este altar, no vas a venir solo. And there's somebody out there dying and going to hell today that needs your Y story hay alguien allá que va a morir y va a ir al infierno y ellos necesitan tu historia to give them the strength to believe in God's love. para darles la fuerza para creer en el amor de Dios. When that started shifting in my congregation, we started growing really fast. Cuando eso empezó a cambiar en mi iglesia, empezamos a crecer bastante rápido. It was our mission to change our community with the love of Jesus Christ. Era nuestra misión el cambiar nuestra comunidad con el amor de Cristo. We will not be satisfied No estaremos conformes until people start moving into our community hasta que la gente empiece a llegar a nuestra comunidad for the church, por la iglesia, for that body of believers to be a part of, por ese cuerpo de creyentes al cual pueden pertenecer and because people treat each other different at our Dollar General and our Walmart and our gas stations. y porque la gente se trata de manera diferente en nuestras tiendas, en nuestro Walmart, en la gasolinera.
because the love of Christ has permeated our society porque and our el culture. amor de Cristo va a invadir toda nuestra sociedad. So now this Friday night, I'll have multiple teams going out to local high schools feeding football teams. Así que este viernes tenemos varios equipos que van a las high schools de ahí y van y llevan comida a los equipos de fútbol And the cheerleaders, y a las porristas. because I can't sit within my walls and hope they come to me. Porque yo no puedo quedarme en mis cuatro paredes esperando que ellos vengan a mí. And if you get the football players and the cheerleaders, they're the people of influence in their school. Y si tú vas y les compartes Strategic. a las porristas y a los del fútbol americano, ellos son las personas de influencia en su escuela. As they start coming to your church, they'll pull the whole student body in with them. Si ellos empiezan a venir a tu iglesia, ellos se van a traer a todos los estudiantes. It's intentional. Es con intención. And I will use food to bait you to Jesus every time. Y yo voy a usar comida como anzuelo para traerte a Cristo todos los días. Jesus did it with the feeding of the 5,000. Jesús lo hizo cuando le dio de comer a los 5,000. It's his tactic and it still works. Esa era su táctica y todavía funciona. Guess who's going to be feeding the football team and cheerleaders? ¿Quién cree que le va a dar comida a los de fútbol americano y a las porristas? Miss Adrian, La señora Adrian. because there's a teenage girl who needs to hear her story. Porque ahí hay un adolescente por ahí que necesita escuchar su historia. I want someone to hear her love encounter with Jesus Yo Christ. quiero que alguien escuche la historia de cómo ella encontró el amor de Cristo Jesús. She'll never stand in a pulpit. Ella nunca se va a parar en un púlpito, She'll never preach, nunca va a predicar, but she'll lead people to Jesus Christ. pero va a traer a gente a Jesucristo. All I got to do is create opportunities for her to share her story. Todo lo que yo tengo que hacer es crear esas oportunidades para que ella comparta su historia. It's the flip of the mentality of the church. Ese es el cambio de mentalidad en la iglesia. Quit playing defense. Deje de jugar a la defensiva Start playing y offense. empiece a ir a la ofensiva. Invade the darkness. Invadir la oscuridad. Do you mind praying us out? Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche, Señor, en la que nos has permitido reunirnos en este lugar, Señor. Gracias por las palabras del pastor Seth, Señor. Gracias porque no es una casualidad, una coincidencia que él esté aquí y nosotros tampoco, Señor. Señor, te pido que esta palabra que ha sido depositada en nuestras mentes, Señor, baje a nuestros corazones, Señor, y que la pongamos en acción para poder tener el valor, Señor. Danos el valor de tener esas conversaciones difíciles, de poder tener un conflicto saludable, Señor, y de hacer los cambios que sean necesarios en nuestras iglesias y con nuestros equipos para poder traer esos resultados, Señor, que tú esperas de nosotros, Señor, en esta misión que nos has encomendado. Gracias por esta palabra, gracias por esto que nos has revelado esta noche, Señor. Te pido por cada pastor, cada líder que está en este lugar. Llévanos sanos y salvos a nuestra casa, Señor, a nuestro lugar de descanso. Y estamos listos, Señor, para lo que tienes para nosotros mañana temprano. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús oro. Amén.